Noticia de último minuto. El mundo está en una crisis mundial y los estudiantes van a estudiar a sus casas por la pandemia. Así que vamos a Casa de América para que nos dé unos tips de organización. A lo largo de esta pandemia hemos podido obtener bastantes aprendizajes significativos. Unos de ellos son el tema de la organización y desorganización. Es importante tener una organización efectiva en nuestras actividades cotidianas, ya que de eso depende que las podemos realizar en tiempo y forma. Uno de los métodos que más me ha servido y que he implementado a lo largo de esta pandemia es el de emplear algún tipo de organizador o calendario que me permita agendar mis actividades con fecha y hora en la que las tengo que realizar. De esta manera me es posible entregarlas de forma efectiva y con un buen resultado. Otro tema que aprendí es que depende mucho el lugar en donde realicemos nuestras actividades. Este lugar en general tiene que contar con un ambiente tranquilo en la que nosotros nos podemos concentrar y de esta manera evitar distractores como son televisiones, equipos de música o algún otro artefacto que nos pueda llegar a distraer. Es importante que apliquemos técnicas de respiración y concentración para permanecer tranquilos y concentrados en lo que vayamos a hacer. También es importante que mantengamos la información organizada, ya que de esta manera la podemos sintetizar de una forma más rápida y así poder obtener el conocimiento de una forma más efectiva y que así nos pueda ayudar a aplicar el conocimiento. Con Fernanda, que nos va a mostrar un video de cómo aprendió a autorregularse en esta pandemia. Con la llegada de la pandemia, la gente tuvo demasiado tiempo libre para ponerse a pensar en sí mismos, en qué estoy sintiendo, por qué lo estoy sintiendo y cómo me estoy sintiendo. Por esta razón es importante hablar sobre la autorregulación. Hay 3 tipos de autorregulación: la de aprendizaje, la académica y la emocional. Haremos énfasis en la autorregulación emocional. La autorregulación emocional nos habla de la capacidad para controlar nuestras emociones de una manera apropiada y consciente. Existen demasiadas estrategias para tener una buena autorregulación emocional, como es ISRAD, CEPA, PARAR y Mindfulness. Empecemos con ISRAD. ISRAD es identificar la conducta, reflexionar qué está detonando la conducta, identificar cómo me siento, analizar las posibles soluciones para el cambio y transformarlo en hábitos. Luego está CEPA. Reflexiona qué está detonando la emoción, identifica mis emociones, observa qué pensamientos surgen ante esa emoción, determina qué conductas y acciones puedo llevar a cabo antes de esos pensamientos y esas emociones. También tenemos PARAR, que es hacer una pausa, respirar, pensar por qué estoy sintiendo esto, por qué está pasando esto, y después regresar a hacer un análisis de la situación y de mis emociones. Y finalmente tenemos Mindfulness, que es la respiración consciente, el escaneo del cuerpo y cualquier actividad de la vida cotidiana, verlo de una manera plena y consciente. Simplemente es darte un respiro y darte un tiempo para ti. Es importante llevar a cabo esta autorregulación emocional para sentirnos más plenos y más sanos durante la pandemia. Vamos con Michelle, que nos va a hablar de cómo desarrolló la autoestima y comunicación asertiva en la pandemia. La autoestima tiene una gran influencia sobre nuestro desempeño. Si queremos que alguien nos quiera, valore, admire y respete, debemos de hacerlo nosotros primero. Si no lo hacemos, las demás personas tampoco lo harán. Y si lo hacen, no nos daremos cuenta porque no conocemos ese sentimiento. De esta manera, trabajando en la autoestima, podemos empezar a tener metas mucho más altas, direccionarnos mejor y confiar en nosotros mismos, lo que hará que eventualmente logremos nuestros objetivos. En cuanto a la asertividad, es la herramienta más poderosa para comunicarnos, darnos nuestro lugar, alzar la voz con respeto y tomar decisiones. Sin duda, trabajar en la asertividad hará que formemos mejores relaciones con el entorno, que nos comuniquemos más empáticamente y que defendamos de mejor manera nuestros derechos. Nos encontramos con el emprendedor Luis Ángel, que nos va a contar cómo aprovechó su tiempo libre en la pandemia. Los temas importantes en esta pandemia ha sido el emprendimiento. ¿Por qué? Porque muchos mexicanos y muchas mexicanas han sido despedidos de sus trabajos, ya sea por recorte personal, por cierre de tiendas o por cuidar a una persona que está en casa. Entonces han iniciado un negocio la cual se necesita mucho valor, iniciativa, se necesita perseverancia, ser constante para que el negocio dé frutos, ya que muchas veces no se obtienen los resultados que esperamos, entonces eso puede desmotivar. Yo, por ejemplo, inicié en esta pandemia un negocio de joyería
la cual esta es una muestra de lo que puedo vender. También vendo pulseras, también vendo aretes. Me ha ayudado a solventar algunos gastos. Igualmente, una palabra que me gusta mucho es la serendipia, que es básicamente encontrar espontáneamente una herramienta que te ayude a solucionar un problema en la vida cotidiana. Última noticia, regresamos a las actividades presenciales después de año y medio de pandemia. Ahora, ¿qué haremos para incorporarnos de nuevo a la vida diaria? Vamos con la psicóloga May, que nos va a dar unos tips para hablar en público en este regreso a clases. Como sabemos, la pandemia hizo que dejáramos de tener comunicación con cercanía con las demás personas. Sin embargo, gracias a las telecomunicaciones, esto es algo que podemos seguir haciendo. Por ello, es importante recordar cómo debemos hablar en público. Para empezar, recordar que nuestro lenguaje corporal muchas veces nos va a ayudar más que nuestro lenguaje verbal, pues en ocasiones este llega a ser más entendible. Segundo, recordar que podemos hacer uso de nuestros ademanes. Sin embargo, estos no tienen que ser repetitivos, tienen que ser amigables, agradables y corteses y moderados. Tercero, recordar que debemos de mantener o mostrar una buena postura, además de mostrar seguridad y tener un tono de voz audible, entendible, moderado y natural, pues esto va a atraer la atención de los espectadores que no lo estaban haciendo y va a mantener la atención de estos mismos. Por último, recordar que podemos hacer uso de los recursos visuales justamente para atraer o mantener la atención de los espectadores que no lo estaba haciendo. Estos son algunos de los consejos más importantes en primera instancia para mantener y saber cómo hablar en público. Esto sería todo. Gracias. Por último, hacemos presentación de uno de los recursos que a nosotros como estudiantes nos ayudan a facilitar el acomodo de información. Estamos hablando de los organizadores gráficos. Nosotros hicimos uso de un mapa conceptual que está hecho con base a los temas principales, que es organización, asertividad, autoestima, autorregulación, emprendimiento y cómo hablar en público. Cada uno de ellos tiene palabras claves que han abordado mis compañeros en sus clips anteriores. Con esto damos por concluido nuestro video, esperando les guste. Gracias.